vamos a empezar a combinar las funciones, ¿está? Con el uso de vectores o arreglos, lo que ustedes empecé y vean como arreglos, ¿está? Yo puedo hacer, por ejemplo, tener vector int b, que es yo, de 20, ¿está? Lo que yo tengo acá es un arreglo de 20 números enteros. Por ahora no tiene ningún contenido y vamos a llenarlo con valores aleatorios. Bueno, vamos a llenarlo entonces con un bucle for. Para ahí que arrancas desde 0, mientras que sea menor al b.size. Recuerde que en un vector el size me tira cuántos elementos tiene el vector, ¿no? Y digo que el b sub i es igual a 100 más RAM. Esto, ¿se acuerdan que era el equivalente al aleatorio que teníamos en PCI? Lo que voy a hacer es seleccionar vector, control H, para que ya me coloque automáticamente el include acá arriba. Bien. Y vamos a mostrar el vector este. ¿Está? Bien. Voy a grabar esto. Aguante que voy a desactivar el antivirus. ¿Sí? Faltaría incluir la librería del RAM. No, anda igual, ¿eh? Por lo menos en mi versión. Si a alguno no le funciona, depende de la versión de SysHub, hace RAM, le hace lo selecciona y le hace el control H. Ahí está. Por más que en esta funciona igual, por más que no pongan el nivel 10. Aguante que voy a desactivar el antivirus. Porque cuando el SysHub empieza a generar exe, se vuelve loco la base. Bien, vamos a probar esta parte. Acá están mis 20 números. Perfecto. Bien, ahora vamos a empezar a usar este vector en funciones. ¿Está? Vamos a hacer, por ejemplo, una función en la cual yo le paso como parámetro un vector y un número y me diga si ese número está en la lista. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, yo le voy a pasar un número y el vector me va a decir si en qué posición está en la lista. Bueno. La función esta me va a arrojar un índice de 0 a n o el size que tenga el vector. Y vamos a hacer que si no encuentra nada, que me retorne un -1. ¿Está? Bueno. Int buscar número. Y le voy a pasar dos parámetros. El vector y el número a buscar. ¿Ven? Lo paso como cualquier otra variable. Vamos abajo y lo vamos a codificar. Voy a usar este mismo bucle for que está acá y pregunto si el b sub i llega a ser igual al número a buscar, lo que hago es
retornar la posición. Recuerden una cosa, una vez que dentro de una función ustedes hacen un return, la función no sigue, o sea, se interrumpe la ejecución ahí mismo. O sea, no es que después siga el for, ¿ya? Con el return se interrumpe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado si recorrió toda la lista y no encontró nada? ¿Qué es lo que tenía que retornar? Vamos a hacer que retorne un -1. Recuerden ustedes que con la clase vector, el primer índice es 0, o sea que la posición 0 existe. Bueno, ¿hasta acá se entendió lo que hice? Hice una función que le paso el vector y un número a buscar. Si lo encuentra, retorna la posición. Si no, si pasó por todo el for y no encontró nada, retorna -1. Bueno, vamos a hacer code. Vamos a ver, ingrese un número a buscar. Vamos a poner acá número, cualquiera. Sein, leo el número. Int posición es igual y directamente llamo a la función buscar número y le paso como parámetro el vector b y el número. ¿Ven? La función me va a retornar la posición o un -1. Ahora pregunto, si la posición llega a ser distinto de -1, entonces code el número, perdón, así, número se encuentra en la posición Si no, decimos el número no se encuentra en la lista. Bien. Vamos a ver si es cierto. Primero lo voy a probar. Vamos a compilar a ver que no tengo ningún error. No tengo ningún error. Ejecuto. Acá está mi lista. Vamos a buscar el 662. Y me tiene que decir que está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la posición 8, ¿no? 662. Se encuentra en la posición 8. Perfecto. Y si yo ingreso un número que no está, vamos a ingresar ¿qué es yo? 190. El 190 no se encuentra en la lista. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un punto de interrupción. Vamos a poner un punto de interrupción. Y lo vamos a ejecutar paso a paso. Para que vean cómo funciona esto. Vamos a buscar el 669. Entró dentro de la librería. Perdón. Entró dentro de la librería. Vamos a ponerlo acá, el punto de interrupción, a ver si. Vamos a buscar el 178. Acá está. Vamos a poner acá
para saber el valor de I, que acá está en 0, y vamos a poner el que me dé el B sub I. No, no me muestra el valor de B sub I. No me está mostrando el valor de B sub I. F7. No. Ahí está, ¿ves? Ahí lo encontró y me retorna I, que es 6. ¿Ven? Sigo con F7. Sale, vuelve al programa y me está mostrando este mensaje, ¿no? El número se encuentra en la posición que es 6. Una búsqueda lineal que se le llama. Hagan una cosa, copien esta parte. A ver, pregunto, ¿ahí se lee bien? ¿O está muy chiquito? Se lee bien, profe, pero de última es más fácil que lo copie y lo pase por el chat. Eso hace los Yarte. Sí. A ver. Copiarlo y pasarlo por el chat, así tal cual está. Vamos a Sí, probar. después el Saint lo lee bien. Copio todo, los include, todos. Hasta el cual lo copian. A ver, voy a pausar la grabación un poquito. Entonces, ¿se entendió cuál es para buscar un número o un valor dentro de una lista? Es sencillo el mecanismo. Es un bucle for o un bucle, el viejo bucle para, buscando elemento por elemento si coincide con el número a buscar. Nada más que eso. Bien, vamos a hacer de cuenta que ahora quiero sumar todos los valores de esa lista. ¿Está? Suma lista y le voy a pasar el vector, que me sume todos los elementos del vector. ¿Está? Pongo el prototipo de arriba y ahora lo voy a codificar acá abajo. Inicializo una suma en 0. Digo, suma más igual de subir. Recuerden que esto equivale a hacer suma igual a suma más el de subir. ¿Está? Que es lo que ustedes están acostumbrados a hacer en P6. Es lo mismo. Lo que acabo de hacer acá es lo mismo. Y finalmente lo que hago es retorno la suma. Y acá está el llamado. Declaro una variable íntegra suma y le asigno el llamado a la función sumalista, que es esta. Profe, ¿suma más a qué equivale? O sea, ¿Cómo? no entendí cómo está escrita la parte de suma. Acá. Equivale Claro. a ser suma igual a suma más el b sub i. Ah, eso como está escrito ahí equivale a lo que hacemos en Claro. el Saint. Ah, ok. A ver, yo lo voy a poner más acá arriba si se ve, se aclara mejor. A ver, ahí está. Equivale esto, ¿ven? Suma igual suma más el b sub i. Esto hacemos en PCInt. Acá también se puede hacer, pero esta es la otra forma también.
O sea, en síntesis, hagan esto o hagan esto, es lo mismo, la misma cosa. Y acá pongo la suma de la lista es suma en del. Lo voy a probar, el 200, ¿sí? Ahí está. Encontró en la posición 3 y me dice que la suma de la lista es 8100. Está perfecto. Ahora, pregunto lo siguiente ahora. ¿Y si yo quisiera sumar una parte de una lista? No toda la lista, sino una porción, una mitad o una porción del medio. ¿Se podría hacer? Es decir, Sí, con un para y determinando hasta qué. claro, yo no quiero sumar una porción, de acá hasta acá, por ejemplo, una porción nada más. Decís que ingrese un número y pones un para hasta esa posición y ahí Exactamente, sumas. exactamente. Y observen lo que voy a hacer. Un desde hasta, ¿tá? Desde el 2 hasta el 6, que yo quiero sumar esa partecita nada más. ¿Cómo se llama esta técnica de hacer dos funciones con el mismo nombre y con distinta cantidad de parámetros? Recursividad. No. Recursividad es la función que se llama a sí misma. Tupla. No, tampoco. Está en la teoría, ¿eh? Sí. La sobrecarga, señor. La sobrecarga de funciones. Si vamos a la teoría, si vamos a la teoría, vamos a la teoría. Ahí está la parte de recursividad, tupla. Todavía ya. Acá está, ¿ven? La sobrecarga de funciones. Sí, claro, se llama La, igual y pá- tiene. la página 11. ¿Está? Es cuando dos funciones se llaman igual, pero tienen distinta cantidad de parámetros o parámetros de distinto tipo. ¿Está? Entonces yo voy a codificar esta función acá abajo. Es exactamente lo mismo, nada más que en vez de 0, arrancar con el desde, y en vez del 6, hasta. Fíjense cuando yo compilo. ¿Ven? No hay ningún error. Me tomó perfectamente tener dos funciones que se llaman distintas, que se llaman igual, digo. ¿Por qué lo tomó? Porque tiene distinta cantidad de parámetros o parámetros de distinto tipo. Bien. Profe, ¿podés bajar ahí donde inicializaste en desde? Ajá. Al i. Ajá, ahí va. No lo veía, profe.
Claro. En vez de 0 hasta 6, con un desde hasta. O sea, es la única diferencia con respecto al sumalista original de arriba. Está la sobrecarga de función. Y fíjense lo que voy a hacer ahora, ¿no? Voy a declarar suma 2, que me haga de la suma lista desde el 2 hasta la posición 14. ¿Qué es yo? Una porción. Y acá vamos a poner suma 2. Yo lo voy a ejecutar a esto con la lupita. Bien. Fíjense cómo un momento, aguante un cachito y me tira pata acá. Acá. Vamos a sacarlo de ahí. Vamos a ver la lupita. Vamos a buscar cualquiera. Ahí está. Fíjense. Uy, ¿qué le pasó? Entró. Cada vez que yo quiero hacer un punto de interrupción se mete. Voy a buscar uno acá y acá. Bien. Fíjense, el primer suma, que es este, fíjense a cuál llamó. A este acá. Uy, no se va a poder hacer. No sé, cada vez que accedo se me mete acá adentro. Quería mostrarle cómo ejecuta. A ver. El primer llamado de suma, fíjense que llamó a este. ¿Por qué? Porque lo llamé con un solo parámetro. Entonces el compilador, llamé a este. El compilador interpreta que tengo que llamar a esta versión de la función, la que tiene solamente el parámetro del vector. ¿Está? Y fíjense cuando hace la segunda suma con estos parámetros, ya el compilador sabe que tiene que llamar, ahí está la flechita, a esta versión de la función que es la que tiene los parámetros que coinciden. Y tranquilamente puedo llegar a tener las dos funciones. La suma entre 2 y 14 es esto, la suma de la lista es 8000 y pico. Ahí está. O sea que en el llamado de la función, el compilador identifica cuáles son los parámetros que tiene y sabe a cuál de las funciones llamar, tranquilamente. Por eso no hay conflictos. Esa es la sobrecarga de funciones. Pregunta de teoría,
y les van a hacer algún ejemplito sencillo, alguna cosa de una suma, una resta de dos valores. Sobrecarga de funciones, ¿qué es? Cuando dos funciones tienen el mismo nombre y distinto tipo de parámetro o distinta cantidad de parámetros. Bien. Pregunto, ¿se entendió la sobrecarga hasta acá? Preguntas, preguntas. Sí, se entendió. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ensayar otra cosita. Vamos a hacer de cuenta que yo quiero que una función me retorne el promedio de una lista y qué cantidad de valores superan la media. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros ejercicios de la guía 4. Bien. Nosotros sabemos perfectamente que una función me retorna en su nombre, me retorna un valor. Pero, ¿cómo puedo hacer para devolver el promedio y la cantidad de valores que superan la media? ¿Cómo puedo devolver más de un valor con una función? Con una tupla. Con una tupla, sí señor. ¿Quién habló recién? Yo. No me diga yo, ¿quién es yo? Tiago. Tiago, sí, bueno. Ah. Ahí está. Bien, Tiago. Con una tupla. ¿Está? La tupla me deja devolver la cantidad de valores que yo quiera, la cantidad de valores que yo necesite. Entonces, fíjense. Yo voy a devolver. Espera, un momento, ¿eh? El promedio float y la cantidad de valores que superan la media es un entero. Y le voy a pasar el vector como parámetro. Bien. Hasta acá me entienden entonces. Yo voy a hacer una función que me devuelve una tupla. La tupla tiene dos valores. Un float va a tener, que me va a tirar el promedio, y un int que me va a indicar cuántos valores superan la media. ¿Está? Y le voy a pasar como parámetro la lista B. Bueno. Vamos a copiar esta. Profe, Sí. antes de que sigas con ese, en el anterior yo lo ejecuto, pero no me tira las otras, digamos, la suma de lista. Tengo ese out y todo, pero no me lo toma. A ver, voy a pausar la grabación. Les decía, ya tengo una función que me retorna la suma de la lista. La llamo de otra función tranquilamente. O sea, una función no es que solamente la puedo llamar desde el main. A cualquier función la puedo llamar de un main o de cualquier otra función. Bien. Int cant conteo igual a 0. Y ahora voy a hacer un recorrido conteo, perdón, un recorrido de la lista y pregunto si el B sub I llega a ser mayor al promedio, conteo más. Cuento cuántos valores va a ir de la media. Una vez que yo termino esto, digo return generar tupla, hacer la tupla y le paso el promedio, el conteo. ¿Lo ven? La tupla es un dato compuesto. El make lo que hace es tomar los dos valores por separado y convertirlo en ese dato compuesto.
¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Si no, me paran, me interrumpen y volvemos a explicar. Y ahora, Cuando llamas, pregunta, sí, cuando llamas a la función dentro de la función para hacer el promedio, ajá. entre paréntesis no debería ser vector, o sea, que sea el No, no, mismo no. dato que la función. Pones la variable directamente. Ah, claro, Porque no está, acá estás llamando, no la estás definiendo, estás llamando a la función. claro, claro. ¿Está? No la estás definiendo como acá, estás llamando a la función. Entonces es una lista B. De la misma forma que la usaste acá. ¿Ves? Acá está. Sí, sí. Bueno, float from in cantidad. Ahora vamos a llamar a la tupla. El que captura la tupla y vuelve a descomponer la tupla en datos simples es este. ¿Sabe? From can es igual ahí. Code el promedio es promedio y hay can valores por encima de la. Bien. Lo hago acá. Vamos a. Opa, ¿qué pasó? Ah, tiene razón. Control H. Con razón no le gustaba. Me olvidé de hacer el control H. Ah, es prom. Ahí está. Bien, vamos a poner cualquier cosa. ¿No? El promedio hay. Es de 4 tercios y hay 11 valores por encima de la media. Hay 11 valores por encima de la media. Y acá está la tupla. Y yo la hice con 2 datos. Puede ser la cantidad de datos, 3, 4, 5 datos, todos los datos que ustedes quieran. No hay problema con la tupla. Y en PO van a entender cómo funciona cuando ven la parte de programación genérica. ¿Está? Entonces, volviendo al tema. Tupla es un tipo de dato, la función retorna un tipo de dato compuesto por, en este caso, por 2 valores. ¿Está? Un dato compuesto. TIE captura la tupla y la devuelve, la vuelve a descomponer en sus componentes originales, para que ustedes la puedan usar acá. Les voy a mandar un mail después, con este ejercicio todo. De hecho, lo vamos a hacer porque ya quedó medio largo esto. Y por ahí en el. A ver, voy a dejar ¿qué creen? ¿Una función podría retornarme un vector? Cri, cri. ¿Sí? La respuesta es sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Observen esto, ¿no? Observen lo que voy a hacer acá. Vector int, esto es lo que me retorna. Crear vector al azar. Y le pongo int can
la cantidad de valores que quiero que tenga. ¿Está? Perfecto. Yo me lo llevo acá abajo a esto. Y digo, vector, vamos a crear un auxiliar. No, vector int auxiliar de cant valores. Lo que yo le diga. Y este bucle for que está acá, lo voy a trasladar acá. Y lo genero aleatoriamente. Finalmente, una vez que hago esto, le saco el code, acá no voy a hacer nada, ningún code. Una vez que lleno el vector, hago esto. Observen esto, ¿no? Esto, retorno el vector completo. Profe, Sí, ahí tenés escrito cantidad calores. Y te cantidad. va a dar error. Ah, Abajo. Acá. ¿Está? Repito, declaro un vector con la cantidad de valores, lo lleno con valores aleatorios y directamente retorno el vector completo. Y van a ver más adelante cómo puedo retornar vector de struct, vector de lo que sea. Ningún problema. Y acá le voy a sacar esto. Y observen lo que hago acá. Que me cree el vector del azar de 20. O sea, declaro el vector B y ya le asigno el llamado a la función. Vamos a ver si esto me deja. Ah, no, aux sería. Tiene razón. Vamos a ver si funciona. Ahí está mi vector. Funcionó perfectamente. Observen, ¿no? Vuelvo a explicar. Declaro un vector B y le asigno el llamado a la función. Esta función que está acá abajo de todo, que es la que crea el vector y me lo retorna. Fíjense cómo se va parametrizando todo y ¿se acuerdan cuál era una de las reglas que tenía que tratar de conservar un algoritmo para hacer tal? Que pueda ser aplicable a más de una situación de un mismo tipo. Exactamente, que sea lo más general posible. ¿Está? Entonces fíjense que yo le creo una función que le paso la cantidad de valores que se me ocurre, ¿está? Y me crea el vector. Bien. Ahora voy a pausar vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pausar la grabación. Y ustedes van a hacer una sobrecarga de esta función, pero que en los parámetros me diga valores aleatorios entre qué número y qué número. Acá está entre 100 y 600. Pero hagan una sobrecarga ¿para qué? Para que esto y esto sea un parámetro. ¿Se entiende? Acá está fijo, 100 y 600. No, tiene que ser parámetro. ¿Cómo van a hacer? Una sobrecarga de esta función con los dos parámetros adicionales. Yo voy a descompartir. Pausar la grabación. Fíjense lo que hace el compañero. Es la misma función, nada más que en vez de usar el 100,
¿Está? Usa el parámetro desde y en vez del 600 que había estado fijo, usa el parámetro resto. ¿Está? Es decir que acá hizo la sobrecarga. La misma función se llama exactamente igual, nada más que tiene acotados los valores por parámetros. Perfecto, Tiago. Muy bien. Deja de compartir nomás. Perfecto. Así que, bueno, gente, es todo por hoy. Una cosita, bueno, mañana ya lo van a saber. Yo voy a unificar las comisiones tanto a la tarde como a la mañana. Con lo cual, mi idea es hacerlos venir a todos a un mismo horario, dar una clase de 3 horas en vez de 2 y seguir manteniendo la clase virtual. ¿Está? Con la cual completamos 4 horas y media de clase por semana, lo que es lo recomendable. ¿Está? Aguanten un cachitito, vamos a pausar la grabación, detengo la